En Romanos 3:23 la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros como creyentes hay un punto importante que nosotros no debemos ignorar, porque esto pasa época tras época, época tras época. Se pierde el evangelio, época tras época se levanta la religión, época tras época se levantan los desastres, época tras época se levanta la destrucción, y época tras época el Señor vuelve a recuperar el evangelio a través de los remanentes, a través de la iglesia de Cristo. Es por esa razón que dentro de su plan de salvación, que es el punto esencial de la palabra de Dios, solamente nos habla acerca de la salvación, la Biblia. Es el centro, es el núcleo. Jesucristo es el núcleo, porque Jesucristo nos da salvación espiritual. Entonces nosotros no debemos ignorar lo que época tras época el mundo está pasando. ¿Qué es lo que no debemos ignorar? Primero, lo que no debemos ignorar nosotros es el pecado fundamental, el problema fundamental del hombre, que se origina en Génesis 3 del 1 al 6 y que tiene una consecuencia en Génesis 3, 16 al 19. A través de la separación de Dios, el hombre cae en dolor, el hombre cae en maldición, el hombre cae y se separa de Dios, quedando espiritualmente atado a un yugo espiritual, a una esclavitud espiritual dada por Satanás o el diablo. Lo segundo que vemos, que pasa época tras época, es que se levantan los sufrimientos. Estos sufrimientos vemos hoy en día, y pasa en todas las épocas, son sufrimientos mentales. Hay personas que viven vidas desequilibradas. Y también se levanta a través de problemas físicos. Cuando vemos el mundo en este tiempo, vemos que tanto los sufrimientos mentales, las vidas desequilibradas y los problemas físicos continúan de generación en generación, de generación en generación. Y eso es porque mientras que no se resuelva el pecado fundamental del hombre, el hombre permanece en ese estado espiritual de sufrimiento mental y físico. Cuando vemos las noticias hoy en día, está muy de moda esto hoy en día en diferentes países, sobre todo los países donde podemos acceder más rápido a la información por la internet. Vemos que personas con problemas mentales tienen un arma en mano, salen a la calle o van a una escuela a disparar a diferentes personas. La vida desequilibrada, nosotros podemos ver que hoy en día, con las drogas, el alcohol, vemos que los jóvenes de hoy ya no hay vergüenza para hacer eso. Ya en Europa es algo normal, ya en Latinoamérica también es algo normal, es lo que está pasando a través de las drogas y el alcohol. En los problemas físicos vemos que época tras época se levantan nuevas enfermedades. La enfermedad que ahora está atacando al mundo de una manera muy cruel es la enfermedad llamada el ébola. Constantemente el mundo vive bajo estos tres sufrimientos: mentales, las vidas desequilibradas y los problemas físicos. Y constantemente este problema tiene una raíz. El origen de estos problemas tiene una raíz, como todo problema. Y la raíz de ese problema es una raíz netamente espiritual. Y nosotros, como pueblo de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que conocer esta raíz espiritual que proviene del problema fundamental de Génesis 3, del pecado fundamental, la separación de Dios con el hombre. Mucha gente, o muchos de nosotros, cuando hemos vivido separados de Dios, experimentando problemas mentales, vidas desequilibradas o problemas físicos, hemos buscado escapar de esto, y la gente constantemente está buscando escapar de esos problemas, porque nadie quiere vivir dentro de esta vida espiritual. Y es ahí donde las personas caemos en las supersticiones. Hoy en día la superstición está de moda. La lectura del tarot,
visitar a personas que te pueden decir tu futuro, visitar personas que dicen para que seas prosperado tienes que poner un plato con un vaso de agua, 2 limones, ponerlo debajo de tu cama una semana para que seas prosperado, para que el dinero venga a ti, cosas como esas. Y la superstición en Latinoamérica ha entrado y está trabajando dentro de ¿qué? Dentro de la cultura. Es una moda. Hay estaciones de radio que se dedican específicamente a eso. Hay personas que se dedican específicamente a eso. Y lo más triste, espiritualmente, es que nuestros líderes políticos, muchos de ellos en muchos países, creen en estas cosas, en la superstición. Y esto trae al hombre que hace que el hombre no pueda ser feliz o que la gente sea infeliz. La superstición, al pasar el tiempo, es el sinónimo del fracaso. ¿Por qué hablo de superstición? O de las supersticiones. Porque creo que nadie mejor que yo puede hablar de estas cosas. Yo vi a mi familia entrar en la superstición muchas veces. Separados de Dios, tenía que el negocio levantarse, tenía que la empresa levantarse. Se quería buscar la felicidad. Y por ignorar, como dice Oseas 4:6, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Por ignorar la raíz espiritual, por ignorar de dónde proviene realmente el fracaso o de dónde proviene realmente la infelicidad, que es el problema fundamental, y no conocer a Dios, no conocer el Evangelio, se busca a través de esta cultura de superstición. Yo recuerdo una vez una señora llegar a la casa, hizo que mis padres apagaran todas las luces, completamente oscuro, y la verdad no sé cómo lo hacía. De sus manos salía una luz hacia la pared y decía, ahí está la luz, ven esa luz. Y se movía y la luz, como una linterna pequeña, alumbraba hacia la pared. Y decía, ese es un espíritu inmundo que está en la casa. Y mostraba cierto poder espiritual. Lo mostraba. Cuando uno es adolescente, uno es incrédulo, ¿no? Más vivo, es mirando dónde está el error, dónde está, cómo lo hace. Pero sin desconocer el Evangelio, la gente cree, ¿por qué? Porque nosotros somos seres espirituales y estamos creados para adorar espiritualmente a Dios. Pero si no conocemos el Evangelio y no conocemos la raíz de los problemas y caemos en un mundo de superstición, la gente va a creer en lo que se manifiesta como poder de Dios, entre comillas. Y nosotros tenemos que saber también el día de hoy que ese poder que viene de la superstición, que viene de la oscuridad, es el poder de Satanás, es el poder del diablo. Porque cuando el hombre queda separado de Dios en Génesis 3, entra el pecado fundamental en la vida del hombre. El hombre, al quedar separado de Dios, queda atado bajo este ser espiritual. Y este ser espiritual es un ser que la Biblia lo describe. Si nosotros vemos en nuestras Biblias, en Ezequiel 28, del 14 al 19, vamos a ver que la Escritura nos dice que es un querubín protector y que se rebeló contra el Señor, quiso ser más que el Señor. Si nosotros vemos la Escritura en Efesios 2:2, dice que es el príncipe que tiene la potestad del aire. Si nosotros vemos la Escritura, trajo la separación de Dios, viene a traer al hombre el sufrimiento a través del problema fundamental, que es el problema de Génesis 3, del 1 al 6. Este ser espiritual tiene a nuestros pueblos y tuvo la vida de mi familia y mi vida en un tiempo determinado dentro de estos estados. Y queriendo escapar de eso, mucha gente vive, incluyendo mi familia, en una cultura de superstición. Y no sabemos que todo lo que adoramos aquí, y todo lo que hacemos aquí, y todo lo que entregamos aquí por salir, si no es con el Evangelio, si no es con Cristo, lo estamos haciendo aquí a los demonios. 1 Corintios 10:20. Por eso que en el mundo nosotros vemos, o en la sociedad,
Vemos que hay problemas en la familia que se repiten de generación en generación. Hay problemas mentales que se repiten de generación en generación. Hay vidas desequilibradas que se repiten de generación en generación. Hay problemas físicos que se repiten de generación en generación. Lo vemos claramente. Porque esto pasa a cada época, y en cada época que se pierde el Evangelio, estos problemas se levantan. Estos problemas se levantan en cada época que se pierde el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos llamar a esto? Todo esto es un problema que es un problema espiritual. Juan 8:44, Jesús le dice a los gentiles: ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estos problemas traen al hombre sufrimiento. El hombre empieza a sufrir problemas. Vemos en Hechos 8, del 4 al 8, vemos que en la ciudad de Samaria había gente que tenía problemas físicos, había gente que tenía problemas mentales, había gente que estaba endemoniada. Y pasa igual hoy en día. Pasa igual hoy en día. La época ha cambiado, pero los problemas se repiten. Es lo mismo. No ha cambiado esos problemas. La gente es infeliz. Es triste decir esto. Mateo 12, 25 al 28. La gente es infeliz. La gente está buscando la felicidad hoy en día. Y la gente está buscando la felicidad a través de la cultura. ¿Qué nos enseña la cultura? Para olvidar nuestros problemas, los jóvenes de hoy salen a bailar todos los fines de semana. ¿Qué nos enseña la cultura? Para olvidar los problemas, los jóvenes de hoy están cayendo en la bebida. Yo compartía con los chicos de Colombia esta semana, y pasa lo mismo en el Perú, pasa lo mismo en Venezuela, ahí me cuentan de Venezuela pasa lo mismo, en México pasa lo mismo. Cuando juega la selección de nuestro país, si ganamos, festejamos con bebida y festejamos bien. Y si perdemos, festejamos también con bebida para matar las penas. ¿Pasa así o no? Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Porque el fútbol, que es parte de la cultura y es bueno practicarlo, no puede resolver este problema fundamental del hombre. La fama tampoco puede resolver el problema fundamental del hombre. Porque si la fama fuera la respuesta para el hombre, ¿por qué? Y aquí en Corea se ve mucho. ¿Por qué tantos actores o actrices famosas en Corea se quitan la vida en un momento determinado? Cuando no pueden ya ellos sostenerse espiritualmente. O como le pasó también pasa a actores de Hollywood hoy en día. Pasa. Tengo las noticias que eso pasa. Y mucha gente cae en los juegos de azar también. Tienen mucho dinero y porque no tienen paz en su corazón, van a los juegos de azar y empiezan a gastar su dinero en los juegos de azar. Hay jugadores de la NBA, para tener una idea, los jugadores de la NBA ganan mucho más dinero que un jugador de la Liga Española, de la Liga Italiana. Para tener una idea solamente, un jugador de la NBA gana mucho más dinero. Hay jugadores de la NBA que hoy en día están en bancarrota, después de haber ganado muchísimo dinero en la época que jugaba. Porque no tienen paz en su corazón, todas las noches caen en los juegos de azar, gastando su dinero, todas las noches. La palabra nos enseña que el hombre no puede tener paz en su corazón por sí solo. Mateo 11, 28. Por eso Jesús dijo: todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y os haré descansar, dijo Jesús. Porque el hombre por sí solo no puede alcanzar la paz. No puede alcanzar la paz el hombre por sí solo. No puede alcanzar la paz. Este ser espiritual está oprimiendo hoy en día la mente y el cuerpo. Hechos 16, del 16 al 18. Oprime la mente y el cuerpo. La persona trabaja. Este siglo XXI ya se ha puesto más difícil para nosotros los estudiantes.
Siempre me gusta compartir esto. Me acuerdo que en la época de mi abuelo, el graduarse de la secundaria, el tener el cartón de la universidad era tremendo. El graduarse de abogado de la universidad ya era ser doctor. Ya lo llamaban doctor, o ingeniero, o arquitecto, era tremendo. Hoy en día pasa el tiempo y ya nosotros no necesitamos solamente graduarnos de la universidad, sino que tenemos que hacer una maestría. Y no solamente hacer una maestría, sino que tenemos que hacer un doctorado. Y no solamente queda un doctorado, sino que tenemos que aprender otro idioma. Si a la justa hablamos el español, muchos de nosotros seguramente. Tenemos que aprender inglés. Y ya no solamente inglés, los que estamos en Corea, estudiando en Corea, tenemos que aprender coreano. Y pensar en coreano, y comer en coreano. Imagínense, cuando yo veo a mi pequeño que está creciendo ahora, lo miro y le digo, hijo, vas a ser políglota. Vas a tener que hablar 5 idiomas para tener éxito en el mundo. Vas a tener que hacer tu super doctorado. Ya se irán a hacer una maestría a la luna ellos. ¿A dónde se irán más? Porque el mundo se pone más difícil. Y mientras más presión hay en los estudios, mientras más presión hay en el trabajo, se oprime la mente y el cuerpo. Por si ustedes salen aquí en Corea en la noche, se van por Itaewon o se van a Hongdae o se van cerca donde hay oficinas, donde están trabajando los coreanos en oficinas, ustedes van a ver que a 1 cuadra o a 2 cuadras está lleno de restaurantes, está lleno de bares de norebang. Está lleno. O a las universidades. Ustedes vayan a una universidad, puede ser Koryo de Yonsei, cualquier universidad. Van a ver que a 3 cuadras de la universidad está lleno de norebang, de los karaoke, que es el norebang, karaoke, está lleno de bares, está lleno de restaurantes, está lleno de todo eso. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen tanta presión que después de las clases, los viernes, o después de la oficina, después de que llega el fin de semana, para relajar su mente, para relajar su cuerpo, acá hay una bebida que se llama el soyu. Empiezan a tomar el soyu y se marean tomando el soyu, es alcohol puro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Sacar el estrés, sacar la preocupación. Porque es así, porque el ser humano está así, está diseñado para eso. Y si permanece en este lado, este ser espiritual empieza a destruir la vida de esa persona, empieza a destruir la familia, empieza a destruir la sociedad. ¿Por qué? Porque la estrategia es ¿cuál? La cultura. Es la cultura. Y un hombre separado de Dios, que no se ha podido encontrar con Cristo, que no se ha podido o no ha podido escuchar el Evangelio, la Escritura lo dice, está destinado al infierno. Lucas 16, del 19 al 31. Entonces la infelicidad de la gente está en este punto, está aquí, está manejado por este ser espiritual que es Satanás, el diablo. Está controlado espiritualmente. En los Estados Unidos, 11 chamanes se reunieron. 11 chamanes se reunieron. ¿Para qué? Para crear este movimiento que se llama la Nueva Era. Y si no están trabajando una cultura del reino de Dios, están trabajando una cultura de Satanás. En Estados Unidos, en el momento que sacaron la Biblia de las escuelas, porque en Estados Unidos se te leía la Biblia en las escuelas antes de empezar las clases. Cuando sacaron la Biblia, la palabra de Dios de las escuelas, ha pasado el tiempo y vemos los desastres que se levantan en las escuelas en los Estados Unidos. Es muy triste ver eso. Esta semana vimos que un estudiante de 14 años ha entrado a la escuela y ha disparado a sus compañeros. Y no solamente a sus compañeros, sino que 2 de sus compañeros eran familiares de él, eran sus primos. Controlado por un ser espiritual que se llama Satanás y diablo, o diablo. La gente es infeliz porque ignora esto. Ignora esto. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar eso. Todos los días tenemos que destruir esto en el nombre de Jesucristo en nuestras oraciones. Todos los días en nuestras oraciones tenemos que quebrantar toda esta fuerza de oscuridad en el nombre de Jesucristo.
Porque si hay una sola cosa que pueda barrer todo esto, en one shot, ¡pum! Así, como los del oeste, ¡pum! Y soplar, es el Evangelio de Jesucristo. Ahí está el misterio, ahí está el secreto de la felicidad. Es en el Evangelio. Cuando mi familia recibió el Evangelio de Jesucristo, este problema de superstición fue desechado en el nombre de Jesucristo. Y empezamos a orar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Romanos 3:23 nos dice hoy: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente Jesucristo vino para morir en la cruz. Solamente Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Solamente Jesucristo nos redimió. Solamente Jesucristo nos da la salvación. Solamente Jesucristo resucitó de la cruz, de la muerte y del Calvario. Solamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente Jesús es sanidad. Solamente Jesús es poder. Solamente Jesús es el Cristo. Esa es la verdad espiritual que tenemos que sujetar nosotros hoy en día. Solo Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y Jesucristo está ¿dónde? En nuestro corazón. Y si Jesucristo está en nuestro corazón, somos los seres más felices del mundo. Tenemos felicidad en Cristo Jesús. Porque no hay ningún problema espiritual. No hay ningún sufrimiento. No hay ninguna infelicidad. Tenemos paz en Cristo Jesús. Podemos descansar en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y hemos cambiado nuestro destino de infierno al reino de Dios a través de solo Jesucristo. Eso es lo maravilloso del Evangelio. La Biblia nos habla de un plan de salvación del Señor que se encuentra solo en Jesucristo. ¿Saben una cosa? Esta semana estaba leyendo el libro de Nehemías. Y cuando leí el libro de Nehemías, me entró un ardor a mi corazón por el Evangelio. Y creo que la iglesia tenemos que tener el corazón de Nehemías por el Evangelio. Cuando a Nehemías le dieron esa noticia, en Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El remanente. ¿Quiénes son los remanentes? Los que quedaron de la cautividad, la futura generación. Cuando a Nehemías le dijeron eso, están en gran mal y están en afrenta a los remanentes. Es como que hoy nos digan a nosotros, los remanentes de nuestros países, están sufriendo bajo este problema espiritual. Están sufriendo por este ser espiritual de Satanás, el diablo. Están sufriendo espiritualmente, están sufriendo mentalmente, están sufriendo físicamente. Están viviendo una vida de infelicidad. Su destino no va a cambiar si nadie les predica el Evangelio, van al infierno. Están cayendo en un mundo de superstición. La raíz espiritual no puede cambiar humanamente. Es como si nos dijeran a nosotros así: los remanentes están muriendo en nuestros países. Nuestra futura generación está muriendo en nuestros países. ¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó eso? Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. El ardor de Nehemías por la palabra de Dios. Nehemías oró por su pueblo. Nehemías se hizo parte de ese problema. Nehemías era el copero del rey. Tenía una vida garantizada Nehemías. Podía vivir tranquilamente Nehemías su vida. Ser el copero del rey en esa época era ser el hombre de confianza del rey. Al punto de que Nehemías tenía que tomar primero el vino, seguramente, que le servían al rey en una reunión, para ver si es que no estaba con veneno. Era el jefe de su guardia personal. Pero Nehemías lloró, dice la Escritura. Y Nehemías se conmocionó y dijo: Señor, cuando nosotros escuchamos la noticia de nuestros países, cuando vemos todas estas fuerzas de oscuridad que está destruyendo a nuestra futura generación, nosotros tenemos que ser las personas que nos pongamos a orar por nuestros países, porque conocemos el poder del Evangelio. Tenemos que tener el corazón de Nehemías en esta época. Y de verdad, cuando un hijo de Dios clama al Señor, cuando un pueblo de Dios clama al Señor, las obras se levantan en el nombre de Jesucristo. Porque nuestra identidad ha cambiado. El Evangelio en nuestra vida
es ser hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el poder y la autoridad que tenemos como iglesia nosotros y como hijos de Dios. Porque no hay ningún poder de esta parte que pueda trascender o que pueda pasar al Hijo de Dios. No lo hay. Y nuestros remanentes tienen que conocer eso el día de hoy. Nuestros hijos tienen que conocer eso el día de hoy. Nuestra futura generación tiene que conocer eso el día de hoy. Y si no somos nosotros los que lo hagamos, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahora cuando lo hacemos, la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y si no es con el Evangelio lo que tenemos que hacer, la pregunta es, entonces, ¿con qué lo hacemos? Tiene que ser con el poder del Evangelio. Todos nosotros vamos en algún momento a regresar a nuestra ciudad de origen. Vamos a regresar a nuestra realidad, de donde salimos, al barrio donde todos nos quieren. Vamos a regresar a ver a la señora de la esquina que nos regalaba un helado o un chocolate cuando éramos niños. Vamos a regresar a ver a ese abuelito que cada vez que pasaba te hacía muecas con la cara para asustarte cuando eras niño, si es que está en vida todavía. Vamos a regresar a ver a esa gente, a nuestra gente. Vamos a regresar a ver a los amigos con quienes jugamos con la pelota. Aquí se juega la pelota muy bonito en Corea. Hay canchas de gras sintético, arcos bien armados. Allá en Perú cuando yo jugaba en la pista a veces. 2 piedras en la pista. Y a correr detrás de la pelota se ha dicho. Y que te caes y te raspas, los hombres no lloran. Alcohol para la rodilla. Y si quería llorar, los hombres no lloran. Y pujando uno aguantaba. Y el mertiolate, no sé si se dice igual en todos los países. Eso que te pica como el ají aquí, como el ají coreano. Y aguantar, se ha dicho, porque los hombres no lloran. Vamos a regresar a ver a nuestra gente, a nuestros amigos, que todavía no conocen la raíz espiritual. Como también seguramente vamos a regresar y vamos a encontrar amigos, familiares que ya no están. Yo tengo algunos de ellos que ya no están. Pero en este tiempo, hermanos y hermanas, el Evangelio tiene que ser ardor en nuestro corazón. Dar el culto a Dios tiene que ser ardor en nuestro corazón. Dar el culto a Dios es llegar a recibir ¿qué? La gracia que el Señor ha preparado para nuestra vida. Eso es lo que va a restaurar nuestra vida espiritual. Yo quiero poner este ejemplo con mucho cariño y con mucho respeto. Imagínate que tú le preparas un almuerzo a alguien que quieres bastante. Un banquete, pues, una cena le preparas. Toda la semana. Cada detalle has cuidado. Preparas una mesa bonita. Y llega el domingo y la persona no llega al banquete. ¿Cómo te sentirías? Dios prepara cada semana su gracia para nosotros. Porque Dios quiere un pueblo que clame con el corazón de Nehemías por Latinoamérica. Porque el Evangelio es lo que va a restaurar realmente nuestros países espiritualmente. Y la futura generación es la que va a restaurar nuestros países espiritualmente. Y nuestros hijos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos que dejarle estabilidad espiritual para que ellos puedan crecer y tener victoria donde estén. Porque el Evangelio es lo único que al ser humano puede dar la felicidad. Hay un video en YouTube muy famoso de una persona que muere y las letras salen: cuando yo estaba vivo y estaba bien, todos mis amigos venían a las fiestas que yo hacía. Tuve la casa maravillosa, la casa soñada. Llegué a tener el trabajo soñado. Llegué a viajar por el mundo, a conocer diferentes culturas. Y después aparece la imagen fúnebre, ¿no? Pero hoy estoy ya en esta caja cerrada. Y no puedo llevarme ni la casa soñada.
No puedo llevarme ni lo que gané en mi trabajo soñado. Y solamente están a mi lado los seres que realmente me quisieron. Porque está establecido para el hombre que vamos a morir en algún momento. Vamos a morir en algún momento. Por eso la salvación se recibe cuando uno está vivo. Porque uno puede confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Romanos 10, del 9 al 10. Y será salvo, dice la Escritura. Ver la Biblia. En el momento que soy hijo de Dios, en el momento que me sujeto al pacto, en el momento que tengo a Jesucristo en mi corazón, no hay nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios. Amén. En el momento que me sujeto al pacto de Dios, en el momento que tengo mi identidad en Cristo Jesús, no hay ninguna fuerza de oscuridad que pueda parar el plan de Dios. Amén. En el momento que me sujeto al pacto, en el momento que me sujeto con identidad y autoridad espiritual al nombre de Jesucristo, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, tengo victoria. El ejemplo, nosotros. Estamos en un país lejos de la familia, lejos de nuestra cultura, lejos de nuestra gente, pero todos los días vivimos aquí, en la victoria espiritual en Cristo Jesús. Amén. ¿Amén? Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vivimos dentro del Evangelio de Jesucristo, recuperamos la felicidad y todos estos problemas ya no nos siguen a nosotros. Esa tiene que ser nuestra seguridad espiritual. Jesucristo resolvió todos los problemas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hay para tu vida ahora? Y con esto termino. Hay un plan de Dios. Tu tarea, descubrirlo todos los días. ¿Cómo lo descubro? En oración. Nehemías oró por 4 meses para que el rey le diera permiso para ir a construir los muros de Jerusalén y las puertas. Hay un plan de Dios para nuestra vida. Hay un plan de Dios para esta iglesia. Hay un plan de Dios para nuestra familia. Hay un plan de Dios dentro de tu universidad. Hay un plan de Dios dentro de tu trabajo. Hay un plan de Dios dentro de tu profesión. Hay un plan de Dios dentro de tu talento. Tu tarea es descubrirlo en oración. Nehemías oró en Nehemías 1:5 y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías oró: oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. ¿El pacto quién es? Jesucristo. Y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Iglesia de Cristo, hay un plan de Dios para nuestra vida. Remanentes, hay un plan de Dios para nuestra vida. Vamos a descubrir ese plan de Dios. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque vive bajo el problema fundamental del hombre, Romanos 3:23. ¿Cómo puede ser feliz? A través de solo el Evangelio, a través de solo Jesucristo, hijos de Dios, recibir la gracia, recibir la salvación, porque ahí está la victoria. Y a partir de eso, nuestra tarea es descubrir el plan de Dios que ya el Señor ha preparado de antemano. Efesios 1, del 3 al 5. Hemos sido nosotros llamados antes de la creación del mundo. Hemos sido predestinados antes de la creación del mundo. Día a día hay un plan de Dios para nosotros. Incluso hoy, en esta iglesia, hay un plan de Dios para nosotros. Saliendo de nuestra iglesia, de nuestras casas, hay un plan de Dios también en el camino. Hay un plan de Dios en el camino. Hay encuentros de bendición en el camino. Hay encuentros de bendición en el camino. Inimaginables para el ser humano. Inimaginables para uno. Pero cuando es la voluntad de Dios, ¿quién lo puede parar? Nada ni nadie lo puede parar. Y Satanás lo puede parar. Si es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Nehemías vaya y reconstruya los muros de Jerusalén.
Y ni el rey Artajerjes lo pudo parar, siendo un rey poderoso en esa época. No lo pudo parar. Cuando entramos en el deseo de Dios, que es el Evangelio en esta época, porque ya la promesa se cumplió, hay un plan para nuestra vida que nada lo puede parar. Vamos a descubrir eso en oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Señor, que podamos descubrir tu plan. Te damos las gracias, Padre, por darnos la felicidad en el nombre de Jesucristo, Padre, por darnos la salvación, Señor. Lloramos, Señor, presentándonos ante ti, como en Nehemías 1:5, Señor. Te rogamos, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que levantes una nueva generación, Señor, con el Evangelio, una iglesia con el Evangelio, Padre. Una iglesia que pueda testificar donde esté que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, recibe la gloria, Padre. Recibe toda la adoración, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones, por el culto de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.